Vamos a hablar de algo bien bonito, bien chévere. Al comienzo puede que no suene como bonita la enseñanza, pero después va a tomar otra tonalidad bien energizante. Así que no me preocupes, al comienzo voy a sonar un poquito como macabro, pero ya a medida que eso se va a componer, ¿no? ¿Oyeron? Bueno, resulta que a veces vivimos situaciones aterradoras en la vida, o situaciones estresantes de incertidumbre, y creemos que es una cosa horrible que nos está pasando y estamos en la prueba y todo. Pero cuando yo miro la palabra de Dios, yo veo que muchos personajes aquí vivieron cosas muy parecidas y Dios las libró de muchas de ellas. Entonces son cosas como muy normales que pasen. Miren, en la carta de Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, que en Dios podemos tener esperanza. Dice Pedro, sois guardados por el poder de Dios y ustedes se alegran. Aunque ahora por un poco de tiempo estén afligidos por pruebas de fe. Dice por un poco tiempo. Dice, sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque se prueba con fuego. Dice Pedro. Y dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. O sea, es algo normal. Usted no crea que usted está viviendo algo injusto. Era normal en esta época. Pablo le dice, no les extrañe eso. Quiero leerles primera de Pedro 5:8. Yo voy a ir rapidito, pues si no logran llegar allá, pues entonces apuntan ahí el versículo. Dice así: dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, yo leo eso y yo veo que yo estoy en guerra con el diablo. Dice que el diablo me quiere devorar, o sea, me quiere aniquilar por completo, quiere borrarme la paz de esta tierra. Y le está hablando Pedro a creyentes. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, les está diciendo, si usted cree que usted es el único que está viviendo una prueba, no señor. El resto de sus hermanitos en la tierra que creen como usted también padecen las mismas cosas. Las pruebas que ustedes pasan, los desamores, las aflicciones, las dudas, las incertidumbres, nosotros también las pasamos. Eso es normal. Yo no estoy inmune a las cosas que usted siente. Si usted un día amaneció triste y no siente a Dios, yo también he amanecido así. O si usted está orando y Dios no le contesta, pues a mí también me pasa lo mismo. O sea, no les extrañe. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en el resto del mundo. Por eso es que nos tenemos que afianzar los unos a los otros en la fe y darnos ánimo como cuerpo, nos levantamos, nos damos palabra los unos a los otros. Yo les doy palabra a ustedes, yo necesito que ustedes también me den palabra a mí. Entonces, los mismos padecimientos se cumplen en todo el mundo por el resto de los hermanos. Eso decía Pedro. Y obviamente pues hay pruebas de pruebas. Hay pruebas que son consecuencia de nuestra rebelión y hay pruebas donde el diablo realmente nos quiere devorar, y eso es una realidad que tenemos que conocer. El enemigo lo que quiere es evitar primeramente pues nuestra salvación. Y cuando ya nos hemos decidido que vamos a caminar con el Señor, el enemigo lo que quiere es dañar nuestra alma con una cantidad de cosas que pasan aquí en la tierra, para que yo no sea de bendición para los demás. Entonces, si el enemigo logra hacer eso, ya hay una porción de la población que se va a quedar sin la bendición que yo le puedo impartir. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los llamados? Que hay llamados escritos con mi nombre, y si el enemigo logra que yo eche eso para un lado, van a haber personas que van a ser perjudicadas, ¿no? El pueblo de Israel muchas veces ha sufrido la amenaza de ser aniquilada por completo, y han habido intentos,
Recuerden Esther, recuerden Egipto, cuando el pueblo de Israel se enfrentó frente al Mar Rojo. Recuerden la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso acabar con todo el pueblo judío, mató como 6 millones de judíos y los torturó de una manera terrible. Inclusive yo una vez pasé un video acá como hace muchos años de la ONU, una reunión de la ONU, el presidente de Irán en esa época, delante de todo el mundo, amenazó con borrar a Israel del mapa y prometió que durante su mandato Israel iba a desaparecer. Y todos en la reunión de la ONU quedaron aterrados y quedaron escandalizados, y eso pasó en las noticias. Israel es un pueblo que está con constantes amenazas de muerte y ha hecho tratados de paz con países vecinos que no han servido para nada. Una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que debajo de cuerdas se mueve. Esos tratados de paz humanos no sirven para nada. Iba a decir que fue un chorizo, pero no, para nada. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tanta guerra con el pueblo de Israel? Resulta que hay algo profetizado en la Biblia con respecto a esta nación. Y yo quiero que usted sepa que la guerra que el enemigo hace en contra de nuestra vida, como les dije, primeramente en contra de nosotros como un alma, y segundo va en contra del propósito que ha sido declarado sobre nosotros. Y si el enemigo logra que usted no cumpla lo que Dios le ha hecho, usted puede que vaya para el cielo y que su alma sea salva, pero es mucho lo que se va a perder, es mucho territorio que habrá ganado el enemigo si logra eso. Ahora, ¿qué promesas, por ejemplo, hay para Israel en la palabra que aún no se han cumplido? Les voy a leer para que entiendan la dinámica de lo que es la batalla espiritual y el por qué usted a veces dice, uy, yo siento que el diablo me está dando durísimo. Bueno, por ejemplo, Zacarías 8, no quieren, es el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Hay una promesa de la restauración de Israel, desde Jerusalén. Dios promete restaurar esa ciudad. Y dice, por ejemplo, voy a leer el versículo del 1 al 3. Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré a Sion con gran celo y con gran ira la seré. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. En el versículo 13 dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos. Y habla, y en el versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. O sea, hay una palabra profética donde dice que Jerusalén, Israel, es el epicentro del avivamiento a nivel mundial. Va a ser el lugar del mundo donde la gente va a ir a encontrarse con Dios. En algún momento esto va a pasar. Y dice ciudad de la verdad. Quiere decir que los judíos en algún punto de la historia van a reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Entonces, como hay una palabra profética dada y escrita, el enemigo quiere a toda costa acabar con lo profetizado. Y eso se aplica para la vida suya y para la vida mía. El enemigo va detrás de lo que se ha profetizado. Una música toda rara. Bueno. Y nosotros los llamados de Dios, y eso que todavía no he empezado a enseñar, nosotros los llamados de Dios llega un momento, ¿usted está convencido que usted es llamado de Dios para algo? Amén. Yo quiero saber, ¿sí? Sí. Para digan un amén, pues, y aprovechen y se despiertan ahí. Amén. 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 Llega un momento en que nuestros temores van a tener que enfrentarse frente al Dios poderoso. Y yo seré confrontado en situaciones donde yo voy a tener que creerle a Dios por encima de lo que yo sienta.
Por eso les digo que no se sienta como que ha venido el fuego de la prueba sobre usted. Usted tiene que ver el mar rojo frente suyo y tiene que ver a los egipcios detrás de usted. O sea, una situación donde usted dice, si Dios aquí no interviene con un milagro, yo me muero y mi vida se acaba. Y hay momentos en que uno vive eso. Si Dios no me levanta, si Dios no me responde, si algo no pasa de aquí a determinado tiempo, entonces apague y vámonos. Y así le pasó al pueblo de Israel. Y Dios abrió el mar rojo. Ahora, la ventaja es que nosotros, los llamados de Dios, a nosotros el mar rojo se nos abre. Sepa eso hoy. A usted el mar rojo no se le va a quedar quieto para que los egipcios vengan y lo maten a usted. Dios no lo va a hacer caer a usted en vergüenza. Dios le va a abrir a usted oportunidad. Descanse sabiendo eso. No se atemorice, no se angustie como las personas que no conocen de Dios. Usted tiene un Dios poderoso. Usted lo tiene. Si Satanás logra tomar control de nuestra vida emocional, habrá ganado muchísimo terreno. Esa angustia de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y entonces cómo vamos a hacer tal cosa? Tranquilo. Vamos a ver 3 casos en la palabra donde el pueblo tuvo que enfrentarse a situaciones extremas y donde Dios de una manera sobrenatural hizo lo que solamente Dios podía hacer. Hay una palabra en Corintios, no vamos a ir allá, me la voy a leer acá. Eso está en 1 Corintios 15, 19. Ahí tenemos música de fondo. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe lo que eso significa? Que si yo llego al nivel de decir, yo dependo de Dios y solamente a Dios es lo único que tengo para echarle mano, yo dependo de Dios para absolutamente todas las cosas. Si yo llego a ese nivel de dependencia, seré digno de lástima de la gente que habita en esta tierra conmigo. Y nosotros sabemos que así es. Pero seremos tenidos como dignos de lástima, conmiseración. Porque el ser humano nos enseña en su ¿cómo se llama eso? Pues en una de sus filosofías, que nosotros somos independientes, autosuficientes, y eso es mentira. Nosotros dependemos de Dios para absolutamente todas las cosas. ¿Sabe lo que dice Dios? Ya. Una promesa bien bonita ya para entrar en materia. Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que si usted es huérfano, sobre todo huérfano de papá, y usted es viuda, usted tiene la de ganar aquí. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 146:9, Dios sustenta, Dios sostiene al huérfano y a la viuda. Proverbios 23:11, el defensor de los huérfanos es el fuerte. Usted tiene un defensor, usted no está solo. Ahora sí vamos a la palabra, Éxodo 14:10. Vamos al primer ejemplo y lo vamos a analizar, porque aunque es un pasaje que todos nos conocemos, aquí hay algo bien interesante, y esto que les voy a hablar de aquí en adelante nos va a enseñar cómo enfrentar esas situaciones cuando con mis ojos yo no veo y cuando dependo de lo sobrenatural de Dios, porque si lo sobrenatural no se manifiesta, ahí salgo perdiendo yo feo. Entonces, ¿cómo debo yo armarme y actuar en momentos cuando me encuentro frente a una situación que naturalmente no tiene remedio? O ante un diagnóstico, o ante una declaración de derrota y de miseria, o ante un panorama que no tiene solución aparente. Éxodo 14:10, y es cuando el pueblo sale de Egipto y se encuentra frente al mar rojo. Aquí pasa algo bien interesante. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los egipcios de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Miren el panorama. Hace un tiempo yo trabajaba aquí en la primera con 35, donde hoy en día queda el centro comercial de estación. Yo trabajaba en una empresa ahí.
Y yo decidí que me iba a ir a pie a la casa todas las mañanas y todas las tardes para ahorrarme los transportes. Nada más queda como a una hora. Entonces yo me metía por todo San Nicolás, 6 de la tarde, ¿no? Y un día me dirigí por toda la primera, por el la policía. Y llega un momento que me toca meterme como debajo de un puente. Y había unos señores que venían atrás mío. Dos señores que venían atrás mío. Y yo venía adelante. Y yo seguía caminando y adelante mío venían otros dos hombres. Y cuando llegamos en un momento donde yo no me podía devolver porque es el puente, debajo del puente, los dos hombres de adelante se detuvieron. Hicieron esto. Y yo quedé como en sándwich, entre los dos que estaban atrás y los dos de adelante. Y yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo: te van a atracar. Y a mí me entró, yo sentí una cosa aquí, una descarga de adrenalina, la cosa más horrible. Y yo, ¿qué hago? Yo no tenía. Y el Espíritu me dijo: date la vuelta y arranca a correr. Y arranca a correr. Pero en este caso que le estoy leyendo acá, el pueblo de Israel no tenía para dónde correr porque estaban frente al mar. Estaban con niños de brazos, estaban con animales. Entonces yo me puedo meter al mar y nadar. Pero me toca dejar a mi niño de brazos que lo maten los egipcios, me toca dejar mis animalitos, me toca dejar mis cosas. Entonces aquí la situación era: o algo pasa sobrenatural, o nos aniquilaron ya del mapa a todo el pueblo judío. Pero recuerden que hay una profecía. ¿Recuerdan que hay profecía? El pueblo judío no podía ser aniquilado. Sigamos leyendo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, no se angustie, pueblo. Y en este momento Dios no le había hablado a Moisés todavía. Dios le habla después. En el versículo 15 le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ya los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Primero Moisés, ¿qué hizo? Una declaración profética. Dios todavía no le había hablado sobre qué hacer. Es lo importante que es la profecía. Y muy atrevido Moisés, en el buen sentido, decir: Jehová peleará por ustedes, estén tranquilos. Y Dios no le había hablado a Moisés todavía. Moisés todavía no sabía lo que iba a pasar. Había la probabilidad de morir todos allí en el momento, sí. Pero Moisés profetizó algo. Y efectivamente así fue. El Salmo 30, no vayan allá. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ustedes sabían que cuando Moisés extiende la mano y la vara para que el mar rojo se divida, era de noche. ¿Ustedes sabían eso? Era de noche. Yo pensé que había sido durante el día. Fue de noche, cuando las cosas no se ven, cuando yo escucho el ruido del enemigo y cuando yo no veo solución. Fue de noche. Miren, el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces ahora como el pueblo de Israel empezó a marchar. Y dice el 24: que en la vigilia de la mañana que Jehová envió el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios. ¿Por qué habla de columna de fuego y nube? Porque de noche el pueblo de Israel era guiado por una columna de fuego
y de día por una nube, el fuego para poderla ver, porque si es en la nube, por la noche no la pueden ver, tenía que ser con fuego. Y dice, por la columna de fuego y nube. Esa transición entre la noche y el día cuando empieza a amanecer, ya los egipcios habían empezado a caerse en las ruedas de sus carrozas y los trastornó gravemente, pero el mar se dividió durante la noche. O sea, durante el tiempo del lloro, como dice Salmo 30, en el tiempo donde usted no sabe qué hacer a nivel espiritual, ya hay algo que se está llevando a cabo para solucionarle a usted lo que usted necesita. Y dice el 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Profetice, profetice. Y yo sé que esto nos lo han enseñado muchas veces. Ábrele a su situación, ábrele a su alma, profetícele a su alma. Dios no me dejará quedar en vergüenza, Dios proveerá. Y con frecuencia yo me burlo de esos negocios que ponen los cristianos a veces. Calzado Jireh, restaurante Jireh, y Jireh, Dios es mi proveedor. Salón de belleza Jireh. Pues está bueno, ¿no? Yo sé que está muy trillado ese nombre, pero es una declaración profética sobre el negocio. Dios es mi provisión. Miremos en el caso de David, que también lo hemos hablado en Primera de Samuel. Este es el segundo ejemplo que voy a poner. Primera de Samuel 17. Lo bueno de la palabra es que uno puede analizarla y siempre le saca más cosas y más cosas. Vamos a leer solamente 3 versículos. Primera de Samuel 17 al 28. ¿Se acuerdan que yo les he hablado que David era el único que estaba llamado a pelear con Goliat? No más. Era el único designado por Dios en ese momento. Y el 28 dice que cuando Eliab, su hermano mayor, lo escuchó hablar, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Como que dice, ¿usted para qué viene a estas cosas? Esto es cosa de hombres. ¿Qué es allá cuidando ovejitas? Ni siquiera su hermano mayor, que era del ejército de Saúl, lo apoyó para enfrentarse a Goliat. Y cuando usted leo el versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. O sea, usted está descalificado, usted no reúne los requisitos, usted no reúne el perfil de una persona que se va a enfrentar contra un filisteo de ese tamaño. El versículo 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y en el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y esto nos habla de algo. No había respaldo sobre la vida de David, ni de parte del rey, ni de parte de su familia, ni de sus hermanos. No hubo un respaldo humano. Y no sé usted cuántas veces de pronto en la vida se ha sentido sin respaldo. Como que, Señor, solo somos tú y yo. Porque es que ni mi marido, ni mis hijos, ni nadie. Aquí como que yo hablo en chino porque nadie, como que no hay eco, mis palabras no tienen eco. No hay un respaldo. Estoy queriendo hacer algo y no hay un respaldo. Pero hay una profecía. ¿Se acuerdan que yo les hablé sobre eso? La profecía de Rebeca. La profecía de Rebeca a Jacob. La declara sobre Judá, que es hijo de Jacob, nieto de Rebeca. Y le dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y David, siendo perteneciente a la tribu de Judá, declara esa misma profecía en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
no había respaldo humano, no lo había. Dice que todos huían de la presencia de Goliat, ni su familia, ni Saúl, nadie. Pero había una profecía que había sido dada. Yo le quiero decir hoy a usted, puede que usted no se sienta hoy respaldado en algún área, pero había una profecía que se ha declarado sobre su vida. Y si no la ha recibido, pues hoy la va a recibir entonces. Pues vamos a hacer una declaración profética. Pero nosotros no somos personas desamparadas. Y con el perdón de mi madre voy a hablar algo de mi abuela. Mi abuela tiene 90 años y ella se levanta a veces por las mañanas angustiada por muchas cosas. Y yo me siento con ella y le explico. Y ella me dice, no baja la plata para tu cosa, y yo me siento y le digo, abuela, tranquila. Hasta que un día le dije, ya un poquito más enérgico, ¿no? Y dije, abuela, usted no es una mujer desamparada, por Dios. Usted tiene familia. A mí me parece muy triste que a los 90 años vos estés preocupado sobre si te toca ir a vivir en la calle. No. Abuela, usted tiene quien responda por usted. Usted tiene sobrinos, usted tiene hermanos, usted tiene algo tranquila. Entonces vuelve y se calma. Usted no es una mujer desechada. Además, ella es una mujer que ha sembrado en la vida de nosotros. Y yo sé que Dios ha visto eso. Pero abuela, usted no se preocupe por eso. Usted no es desamparada. Entonces como que se calma. Y el Espíritu de Dios me decía, estás viendo el reflejo de cómo tú reaccionas muchas veces en tu abuela. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y yo sentía que Dios me decía en estos días, igualito, idéntico. Cuando te llega la preocupación, cuando te asalta la duda, tú no eres una persona desamparada. Tú eres un hijo mío, tú eres un hijo de Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Y cuando yo veo a mi abuela en esas, yo puedo ver a Dios también como diciéndome, ¿hasta cuándo te vas a preocupar por cosas que yo no te he llamado para que te preocupes por ellas? ¿Por qué gastas el tiempo dándole corriente a un pensamiento que no viene de parte mía? ¿Por qué te empeñas en angustiarte por algo que no va a suceder? Tú eres un hijo de Dios. Había una profecía dada. Y esta gente del Antiguo Testamento entendía lo profético. Entendían. Y a veces me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos entenderlo de la misma manera? Hay algo que se ha declarado sobre nosotros. Hay propósito de Dios. Y afortunadamente aquí todos hemos recibido palabra de Dios cuando han venido los varones de Dios a ministrarnos a nivel profético, todos. Y me acuerdo que una vez también una mujer que vino, norteamericana, profetizó la sanidad sobre ti, Estela. Y yo dije, esta mujer más le vale que haya profetizado de parte de Dios, porque es que profetizar la sanidad de una persona que tiene cáncer es cosa seria. Yo dije, esta señora donde usted lista le llega a pasar algo, ahí mismo la llamo, vea, ¿qué pasó con su profecía? Pero mira, hay una profecía que se declaró sobre tu vida. Y mira, ella estaba toda radiante, así como madre también, todo así con el pelo todo bonito y todo. Hay una profecía dada. Y yo les quiero decir, no se preocupe, esté tranquilo, Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Y estaréis tranquilos. Cuando yo iba a recoger las cosas de Alcides a su casa, pues es un barrio un poco pues de pronto peligrosito, ¿no? Yo decía, qué pena, pero aquí me voy sacando pecho, también no me va a pasar nada. Porque hay una palabra profética sobre mí. Yo me caminé en barrio como el 3 días. Ahora la tranquilidad, hay una palabra profética dada. Primera de Samuel 16:18 dice, esto está bien bueno, veamos. Cuando Samuel unge a David como el próximo rey, o sea, este es el episodio cuando Saúl le empieza a atormentar un espíritu y están buscando a alguien que vaya al palacio a que toque un instrumento para que con la musiquita
Saúl se tranquilizara un poco, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, ¿y quién sabe aquí tocar instrumentos pues, para apaciguar la angustia del rey Saúl? Entonces por allá alguien se acuerda, hay un tipo llamado David que como que toca el instrumento. Y miren lo que dice, el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl dice, bueno, tráigame a este muchacho. Pero miren algo, todavía David no había peleado con Goliat. David se enfrenta a Goliat después. Entonces, ¿de dónde sacaron ese cuento de que David era un hombre valiente y vigoroso y hombre de guerra? ¿De dónde? David era una persona que cuidaba ovejitas, que nadie se daba cuenta si peleó con el oso o el león, eso lo sabía David nomás. Solamente el niño de hermoso parecer, con los cabellos rubios, tocaba un instrumento de música. Pero que dijera, hombre de guerra, valeroso y vigoroso, valiente. ¿De dónde sacaron eso? Esto vale que lo digan después de haber peleado con Goliat. Uy, sí, pero esto es antes de. David todavía no era conocido como el hombre que se enfrentó contra Goliat. Esto fue una declaración profética sobre la vida de David. Y por esta declaración profética, junto con la profecía de Rebeca y la profecía de la tribu de Judá, David vence a Goliat. Lo que este criado habló aquí fue palabra de Dios, revelación divina, hombre de guerra, vigoroso y valiente, cuando nadie lo conocía. Y es cuando llega el profeta y declara una palabra sobre la vida de uno que a uno no lo conoce. Yo profetizo la vida de ustedes y vayan a ver si es mi alma o es mi espíritu que está profetizando, porque sí los conozco, pero que venga una persona de afuera y profetiza. A mí me parece muy delicado cuando un profeta habla sanidad. Una cosa es que ore por sanidad, otra cosa es que profetice la sanidad. Y cuando profetiza la sanidad es porque realmente escuchó de parte de Dios. A David lo respaldaba ¿a quién? Una palabra profética. No lo respaldó el hombre. No tuvo respaldo humano. Todo el mundo se fue. Todo el mundo huía de Goliat. Es que ni siquiera lo acompañaron allá abajito, pues venga pues Goliat por si David queda herido, venga lo cogemos rapidito. Estaban muy retirados del campo de la batalla, ni siquiera lo acompañaron, pero había el respaldo de una palabra profética, de un decreto que había sido dado en los cielos sobre David, y eso fue lo que le ocasionó a él la victoria. Entonces, si usted a veces ha sentido como sin respaldo humano, no me preocupe. Así se han sentido muchos en la palabra y así en algún momento nos hemos sentido varios en el ministerio también. Pero hay el respaldo de una profecía. No se preocupe. Hay un postre en Karen que se llama Non ti preoccupare, que es un helado de yogur y con agraz y con pepita, no sé qué, que no engorda. O sea, cómaselo, que eso no lo va a engordar. Entonces yo digo, no se preocupe. Sobre usted hay un respaldo y un decreto profético. Relajado. Pues relajado no quiere decir que no haga nada. No se preocupe por cosas que Dios no le llama, o usted preocupe. Quítese ese peso de sus hombros. ¿Okay? Y el último ejemplo, y este está lindísimo, está en 1 Reyes 17. Un poquito más adelante, después de 1 Samuel, sigue 2 Samuel, luego 1 Reyes, y también es un pasaje que ya hemos leído muchas veces. Es el pasaje de Elías y la viuda, ¿se acuerdan? Que estaba Elías por allá en una cueva y Dios le dice, levántate, que yo he ordenado para que una viuda te sustente, te debe comer. Dice Elías y la viuda de Sarepta. Y como tenemos un poquito más de tiempo, vamos a leer un poquito más el pasaje. Dice, 1 Reyes 17:8. Este ejemplo es tan lindo, dice así.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, que estaba en una cueva por allá: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se habla porque una mujer viuda, porque recuerden que Dios sustenta a las viudas, ¿no? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y lo dejemos morir. Como quien dice, esta va a ser la última comida que nos vamos a comer, y preparen esto porque aquí nos vamos a quedar aguantando hambre hasta que nuestro cuerpo ya se debilite y nos morimos. Ya. No había esperanza. Estábamos una mujer desamparada que se sintió abandonada, que tomó la actitud de: estoy frente al mar rojo, tengo los egipcios atrás mío, no hay con qué, no hay forma. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Dice: no tengas temor. O sea, le dice, cuando dice no tengas temores, tranquila, que eso que tú acabaste de declarar, o eso que piensas que va a pasar, no es cierto. No tengas temor, no le creas al diablo, o no le creas a quien te puso ese pensamiento en tu cabeza. No tengas temor. Dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Que dice: requiera que hoy es un nuevo día para usted, y se lo profetizo, nunca tendrás escasez en tu casa, por lo menos no de alimento. Si te vas a morir de algo, pues no será de hambre, de pronto de otra cosa, pero de hambre sí. Luego más adelante el hijo de esta mujer muere, ¿no? Y resulta que él le dice en el versículo 19: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y aquí pasa algo hermoso. Yo digo que del infierno había un decreto para acabar con la vida de esta mujer y su hijo. Había un decreto. Ya había muerto su marido, era una mujer viuda, y ahora esta mujer se estaba preparando para morirse ella y su hijo. Y como que era un hijo pequeño. Un decreto del infierno, un dardo de fuego maligno para acabar con la vida de ella. Pero llega el profeta Elías, y por medio de una profecía, esta mujer no le escasea la harina, y por medio de un acto profético su hijo revive. Lo que el enemigo quiso hacer en esta casa quedó invalidado por la palabra profética. Pero pasa algo lindo, miren, y con esto termino. Esta mujer, cuando le da a Elías, primero a él, le da un alimento, ella le entrega a Elías todo su sustento, todo. Ella le entregó su vida. Ella le impartió vida a Elías. Esto es lo que a mí me queda para comer, para mi hijo y para mí, pero yo te lo doy a ti. O sea, prácticamente te estoy entregando mi vida, representada por este alimento, te lo entrego. Y luego Elías, ¿qué hace cuando se le muere el hijo? Elías le imparte de su vida a su hijo también.
Es una transacción de vida. Tú me das tu vida, yo te doy la mía. No sé si lo vieron. En Génesis 22, cuando Abraham decide obedecer a Dios y sacrificar a Isaac, su vida, su hijo, su futuro, su promesa, y Dios lo detiene. Es cuando Dios le imparte a Abraham y le dice: de cierto te multiplicaré y te bendeciré, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Tú me das tu vida, yo te imparto mi vida y mi multiplicación. Tú me das, yo te doy. Y muchas veces yo me he preguntado, como dijo una vez un predicador, yo me pregunto, ¿qué pasará con una persona si un día le dice a Dios: ok, tú me entregaste vida por medio de Cristo que murió en la cruz para salvar mi alma, y yo por medio de la fe me apropio de esa salvación, y yo reconozco que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos? Tú me entregaste tu vida. ¿Qué pasa si yo realmente te entregara de verdad, todas las áreas de mi vida al señorío de Cristo? Entonces imagina la magnitud en que Dios pueda usar a una persona que realmente se sujete a la autoridad de Dios en todo. De verdad. Nosotros podemos creer de que eso somos nosotros. Pues si hacemos un examen de nuestra vida, encontraremos áreas donde realmente no están sujetas al señorío de Cristo. No. De pronto, pues la idea es que cada vez sean más pocas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo realmente pongo sobre el altar todo? La Biblia dice que el pastor da la vida por las ovejas, pero no dice que las ovejas dan la vida por el pastor. Y cuando yo leí eso, dije: de verdad, las ovejas no dan la vida por el pastor, pero el pastor sí da la vida por las ovejas. ¿Qué pasa si yo como oveja doy mi vida por mi pastor? Estoy hablando de Cristo, ¿no? ¿Qué pasa si yo como oveja de verdad entrego mi vida? De verdad. Y yo le digo a Dios: úsame como tú lo desees hacer, y del tamaño como tú desees, y me dispongo a ser un instrumento limpio delante de Dios. Y le pido a Dios que sea eliminando o purificando las áreas de mi ser que a Él no le agradan. Muy fácil. El mar rojo se me abre, el trigo y la harina nunca escaseará, mis hijos que mueren vivirán. Podré derrotar a un Goliat y podré tener el respaldo de una profecía cuando humanamente hablando no lo tenga. Como que dice: Dios peleará por mí, y Dios se mostrará a sí mismo fuerte cuando yo lo pongo a Él en primer lugar y cuando yo doy mi vida por Él. Todo lo que yo le entregue a Dios, yo lo recibo de vuelta, multiplicado. La Biblia dice que no, creo que está en los evangelios, que no hay persona que haya entregado hijos, hijas, padre, madre, casas, hermanos, por causa del evangelio, que en esta tierra no reciba 100 veces más. ¿Qué pasa si yo de verdad le digo al Señor: esto es quien yo soy, esto es lo que tengo, muéstrame qué hago, muéstrame cómo oro, muéstrame cómo me dispongo para hacer de bendición? ¿Se acuerdan que yo les he contado la historia del señor que está por la casa que me pide plata? ¿Se acuerdan? Que es medio vicioso el muchacho, y yo le saco el quite, la verdad, además porque me coge, no me suelta, y hay días en que no me lo quiero encontrar. Y como le digo que no le voy a dar plata, el hombre casi que llora, además teatrero, yo creo que es en serio, pues. Y yo a veces le hago el quite, hago no sé qué, y hay momentos en que por más de que le hago el quite, por más de que cruzo por allá, yo me he desviado cuadras enteras para no encontrarlo, y me lo encuentro en el frente. Y otro día salía yo del edificio, entonces los vigilantes del edificio ya se ríen, y dije: vea, ya está loco, tu amigo.
¿por qué no me hace un billetico de 20 y se lo pasamos? Yo, no, entonces me toca esperar en la portería hasta que el hombre como que vaya. Hasta que un día dije, no, me tengo que ir ya, no puedo esperar más tiempo y salí. Y él se me quedó mirando y él se alegra cuando me ve. Se alegra, se ríe. Y Dios me dijo, ok, no le des plata, pero lo vas a abrazar. Y es un muchacho que es bueno, y lo vas a abrazar. Y él me ve y me dice, amigo, flaco, y me hace así. Entonces yo me digo, ¿vas a hacer lo mismo? Y lo vas a abrazar. Entonces yo hice lo mismo. ¡Pum! Tremendo para vacilar a la gente, nos damos cuenta que es gente que no ha recibido amor en su vida. Y si yo encima le añado más rechazo a una persona que ha sido rechazada, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en el reino de los cielos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.